Aurorita. ¿Qué está muy preocupada? ¿Cuántos rosarios lleva? Ay, no, todo el hasta día ha que estado en este oración. dolor se me calme. Ha estado en oración todo el día desde que conoció la noticia. ¿A qué hora se levanta usted, Aurora? 4 de la mañana. 4 de la mañana, claro, se enteró inmediatamente, se levantó de la partida ya a la casa del padre, No, la partida del Papa Francisco. Lo que me dio a mí apenas Jorge me escribió a esa hora. Ah, le escribió. Jorge estuvo anunciando. Está acostando hasta ahora. Ay, Aurorita, pero sí estamos. Por supuesto, hoy es un día para resaltar el legado para Colombia y para el mundo que deja el Papa Francisco como primer Papa latinoamericano, además, Valentina. El Papa de las primeras veces, el primer Papa latinoamericano, el primero jesuita, el primero en utilizar Francisco y sin duda el primero en abrir nuevos caminos allí en medio de ese rol que él quería de transformar la Iglesia Católica y pues llegaba también en un momento muy, digamos, complicado para la misma Iglesia a nivel mundial. En esos 12 años de pontificado siempre abogó por la paz y la reconciliación. Eso sin dudas, Andrés, son los principales bases de los legados que hoy podemos decir, no solo para Colombia, sino para todo el mundo en estos diferentes viajes y mensajes que emitía el Papa Francisco, Andrés. Así es, Valentina, se trata de un pontificado marcado hacia Colombia, con mensajes de reconciliación, paz y esperanza. Uno de los primeros que emitió el ya fallecido Papa Francisco fue en 2015, en Cuba, en medio de su viaje apostólico, momentos en los que también se llevaba a cabo la negociación de paz de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Escuchemos. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz. Pero también intentó mediar en la política. Intentó ese fallido encuentro para reconciliar al expresidente Álvaro Uribe y al entonces presidente Juan Manuel Santos, que falló. Lo explica el expresidente Santos en entrevista con Noticias Caracol. Tu padre, nos saludamos cordialmente y el expresidente comenzó a criticar el proceso de paz y ahí el Santo Padre me miró y me hizo como una seña. Me dijo como que no, esto no va a funcionar. Sin duda, uno de los momentos más importantes, su visita a Colombia en 2017. Ahí le mandó un mensaje a los jóvenes desde la entrada del nuncio apostólico. Gracias por la valentía, gracias por el coraje. No se dejen robar la alegría. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? Que nadie se las robe, que nadie los engañe, no se dejen robar la esperanza. Y además estuvo actualizado sobre lo que pasaba en Colombia. Este fue uno de los últimos mensajes del Papa Francisco en el Ángelus. También miro con preocupación la situación en Colombia, de manera particular en la región del Catatumbo, donde los encuentros entre armados han provocado tantas víctimas. Por supuesto, derecha, izquierda, centro, todos los sectores políticos hoy lloran al Papa Francisco, hoy hablan de su legado y hay quienes, incluso como el expresidente Álvaro Uribe, ya le están pidiendo intercesión desde el cielo, sobre todo en medio de ese proceso judicial que enfrenta con la fiscalía y con los jueces por manipulación de testigos. ¿Usted se refiere al tuit del expresidente Álvaro Uribe de esta mañana? Que por favor interviniera para que le ayudara contra ese juicio injusto de los amigos de la falsa paz. Porque primero tuiteó solamente lamentando el fallecimiento del Papa Francisco, pero más tarde vimos un tuit en el que relaciona el tema juicio del fallecimiento del Santo Padre con su audiencia de hoy. Sí, aunque la pregunta aquí es, un Papa que habló de reconciliación, de paz, de unidad, de dar el primer paso, bueno, ¿en qué quedó en la política? Hombre, pues ya le están pidiendo los primeros milagros entonces al Papa Francisco y el legado, Aurorita, el legado de Francisco para el mundo. Quisiera preguntarle al doctor Álvaro Forero cuál es el legado para nuestro país, para el mundo entero, que nos deja el primer Papa latinoamericano, Francisco. Es un legado importantísimo el del padre, el Papa Francisco. Básicamente uno podría definirlo como el intento de regresar el cristianismo a su origen. El cristianismo era el de los pobres, de los desadaptados, de los desgraciados. Y se había convertido en una institución
más aliada del statu quo y del poder. Ese poder fue el que crucificó a Jesucristo. La iglesia no se creó para eso, para la pompa y para bendecir acomodados, sino para defender a los desarrapados. Pero Bergoglio hizo una revolución lenta, cuidadosa, porque sabía que se trataba de una institución milenaria que no se podía cambiar de un día para otro. Es una revolución que no sonó tanto porque los sectores conservadores trataron de acallarlo. Normalmente la iglesia era aliada de los sectores conservadores que no vieron con buenos ojos al Papa Francisco. Al contrario, lo veían como revolucionario. Pero es que lo del Papa es una cosa muy valiente. Si uno va a sus escritos y palabras, se enfrentó abiertamente a lo que él llamaba el neoliberalismo cruel, y en el tema de la inmigración, a la soberbia de los países desarrollados con los desarrapados que llegaban a sus países generalmente por necesidad de hambre. Se enfrentó a los que le hacían daño al planeta y negaban el calentamiento global. Un hombre muy valiente, muy importante, que lo que quería como buen jesuita era devolver la iglesia a los principios básicos, porque a interpretar a los pobres en una sociedad en que los pobres tratan de no ser vistos, sociedad mundial digo, a defender la paz en países como este, donde el plebiscito fue en contra de la paz. Siempre estuvo del lado correcto del cristianismo, pero tratando de corregir lo que venía. Dos papas muy conservadores, Juan Pablo II y Ratzinger, que muy seguramente, claro, la historia larga los va a responsabilizar a ellos y a sus antecesores de esa desconexión tan grande entre la iglesia y los ciudadanos. Lo que trató de hacer el Papa Francisco fue terminar con eso a base de inclusión. Inclusión. Uno podría decir que la palabra fundamental del papado de Francisco fue la inclusión, que debe ser la palabra esencial del cristianismo y de la que muchas veces los católicos consideraban que la iglesia se había alejado y por eso se habían desconectado. Bergoglio no logró pues todo lo que quiso, porque encontró un entorno mundial muy difícil, pero es un titán, un gigante que hizo mucho más de lo que se le reconoce. De lo que se reconoce. Gracias, don Álvaro. Y el doctor Alberto Linero, ¿cuál es el legado para Colombia y el mundo entero que nos deja Francisco, el primer papa latinoamericano? Yo creo que el legado de Francisco se puede resumir en entender el ejercicio de la iglesia como un hospital de campaña. Entender que la experiencia espiritual no está para juzgar, condenar, que la experiencia espiritual está para sanar. Y lo digo pensando en cualquier manifestación religiosa, en cualquier manifestación espiritual. Si no sanamos, si no aportamos, si no generamos comunión, si no posibilitamos que los seres humanos sean mejores, no tiene ningún sentido la espiritualidad o la religión. El mundo católico se despide del Papa Francisco, falleció esta mañana, por supuesto todo el cubrimiento especial en Blue Radio, y aquí está la dedicatoria del día, al estilo Voz Populi precisamente.